Nuestra nación celebró en el año 2016 el primer bicentenario como país independiente. Es por eso que en San Martín, como en todo el territorio nacional, los festejos se vistieron de celeste y blanco para recordar ese momento histórico cuando proclamamos nuestra libertad. Ese 9 de julio de 1816 en Tucumán marcó el final de un camino. Lo que pocos saben es que el movimiento independentista tuvo su primera acción 10 años antes, acá en San Martín. Fue el 1 de agosto de 1806, en donde hoy se ubica la Chacra Pueyrredón, cuando un puñado de gauchos se enfrentó al ejército más poderoso del mundo. Para entender cómo se desarrollaron los hechos, hablamos con el historiador Julio Otaño. El mundo en 1806 estaba partido en dos. Por un lado, Gran Bretaña dominaba los mares y dominaba los océanos después del combate de Trafalgar. Y Europa estaba en manos de Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, y de sus aliados. Ese año, 1806, en realidad 1805, Napoleón impone el bloqueo continental a toda la producción británica. Es por eso que Inglaterra comienza a ver con buenos ojos a las colonias ultramarinas, no solamente de Francia, sino de sus aliados. Por ejemplo, Holanda o por ejemplo España. Es en esa búsqueda de nuevos mercados a su producción que Gran Bretaña fijó sus ojos en el Río de la Plata. Los informes de inteligencia de la Cancillería daban cuenta de la existencia de un gran tesoro producto de los impuestos y de pobres defensas para protegerlo. Y es por eso que comisiona a un coronel, a William Carr Beresford, que era un soldado brillante, y a un cuerpo de élite. Ese cuerpo de élite era el Regimiento 71 de escoceses, los famosos Highlanders, que tenía un jefe legendario que era Dennis Pack. Y con prácticamente 1.560 hombres, Beresford desembarca en Quilmes, prácticamente sin luchar. Va a ingresar en la ciudad de Buenos Aires un 26 de junio del año 1806. Los invasores, cuyo objetivo era colocar la gran producción textil de Gran Bretaña, recibieron inmediatamente el apoyo de los comerciantes locales. Se veía a jóvenes de la aristocracia porteña paseando de la mano de oficiales ingleses. Pero no todo era color de rosas para los británicos, sino que ya comienza a existir un movimiento en el cual los rechazaba. Y ese movimiento estaba acaudillado por tres grandes figuras. Una fue Martín de Álzaga, el otro era Santiago de Liniers, que era un francés que estaba al servicio de España, y el otro es Juan Martín de Pueyrredón, que era vecino de San Isidro. Fue precisamente Juan Martín de Pueyrredón el encargado de reunir unos 800 gauchos. La columna partió desde Luján hacia Buenos Aires y establecieron su campamento aquí, en unos caseríos de la que luego llamaríamos San Martín. Esta zona comenzaba a ser conocida y el nombre que tenía esta zona era Pago de los Santos Lugares. Los caseríos de Pedriel era un conjunto de casas que se encontraba en un campo en el cual había un bosque de talas, había algunos espinillos y había un gigantesco ombú. Y fue a la sombra de este histórico ombú, del que ahora queda un retoño, donde comenzó la lucha por la reconquista de Buenos Aires. Beresford tenía espías en todo Buenos Aires y le van a informar que se están reuniendo una fuerza para tratar de reconquistar Buenos Aires. Entonces, en la noche del 31 de julio de 1806, 550 soldados ingleses liderados por Beresford y Pack marchan hacia estos lugares. Fue así como ese 1 de agosto en los caseríos de Perdriel se produjo un combate muy desigual. En el campo de batalla se encontraron dos fuerzas dispares. Por un lado teníamos las tropas británicas, que estaba integrado en ese entonces por 500 hombres, que era un regimiento de élite, el Regimiento 71 de Highlanders escoceses, muy disciplinado, con 6 bocas de cañón poderosísimas. Del otro lado encontramos milicianos. Los milicianos no eran tropas preparadas, sino que eran tropas, en cierta manera, habilitadas a sostener combates irregulares. Y esos gauchos no tenían preparación militar. Su armamento era muy limitado a una lanza o limitado a una espada muy pequeña que se lo denominaba facón, que estaban preparados para las tareas rurales. El combate fue breve. Los atronadores cañones del ejército británico asustaron a los caballos que nunca habían oído semejante ruido. Los gauchos se desbandaron y emprendieron la retirada. Solo Pueyrredón, en su impotencia, arremetió contra las posiciones del invasor y logró capturar un carro de municiones. Pueyrredón estuvo a punto de perder la vida, ya que justo una bala de cañón le mata al caballo,
y el alcalde de Pilar, llamado Lorenzo López, lo va a salvar y él va a montar en ancas en su caballo y se va a retirar a lo que hoy día serían los talleres ferroviarios de Boulogne, que era una zona donde había talas, y ahí se va a refugiar. Si bien el combate no logró debilitar al ejército invasor, fue clave para construir la confianza de los gauchos que vieron posible confrontarle el terreno al invasor. Fue así como los combatientes de Perdriel se unieron con las tropas que trajo Santiago de Liniers desde la banda oriental y en 2 semanas lograron la reconquista de Buenos Aires. Fue una empresa popular esa reconquista, es decir, la gente, si bien habíamos señalado que sectores importantes estaban de acuerdo con el dominio británico, el grueso de la población los rechazaba. Ese 1 de agosto de 1806 quedó marcado en la historia grande de nuestra nación y es por eso que San Martín conmemora siempre, en esa fecha, aquella primera batalla de la resistencia criolla frente al invasor. Un comienzo que culminaría con la declaración de la independencia en 1816. Y lo hace año tras año en la Chacra Pueyrredón, lugar donde se ubicaban los caseríos de Perdriel y donde tiempo después nacería José Hernández, el autor del Martín Fierro. Esta es la cuna, el origen del ejército argentino también, porque es la primera batalla, el primer combate de caballería. Esta es la cuna. La conmemoración siempre cuenta con la presencia de soldados en actividad y reservistas del cuerpo de milicias que creara Juan Martín de Pueyrredón luego del combate de Perdriel, los famosos húsares. Ese regimiento, que aún sirve al ejército argentino, es descendiente directo de aquellos gauchos que por primera vez se animaron a decir basta al invasor. Pueyrredón y todos los que eran nacidos en estas tierras se quedaron porque eran su tierra, no tenían otro lugar a donde huir ni otro lugar que defender. Entonces se quedaron a decir, primero los españoles nos tienen como colonia, ahora vienen los ingleses y nos quieren tener como colonia. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir al combate y vamos a ver cómo liberar a todo esto. Este es el inicio de la argentinidad, es el primer germen de la independencia de América, no solamente de Argentina. Es por todo esto que los sanmartinenses, los 1 de agosto de cada año, recordamos a Juan Martín de Pueyrredón, a sus gauchos y a todos nuestros héroes que no dudaron en jugarse por la patria contra la gran potencia mundial de ese entonces.